Bueno, aquí vamos con esta segunda píldora sobre absentismo y presentismo, que son dos conceptos diferentes y en ocasiones el presentismo puede ser peor que el absentismo, ¿no? Entonces, cómo esas cargas invisibles pueden afectar al sistema del equipo, que es lo que vimos en la anterior píldora. Así que vamos con ello, aquí estamos. Entonces, anomalías del sistema que todos conocemos. Entonces, en ocasiones falta un compañero, que es ese absentismo, y nadie dice nada, pero el trabajo se distribuye por inercia, en silencio, ¿sí? Y a veces el compañero está, pero no está al 100%, sigue en su puesto, y el ritmo cae, y el equipo lo nota. Sí, nadie lo menciona. Entonces, ¿cuánto nos cuesta ese silencio? Y yo por contar algo de mi vida, por ejemplo, cuando estaba en el doctorado y a lo mejor teníamos que trabajar juntos, teníamos que hacer alguna investigación y yo pues no había dormido bien ese día, yo iba a la oficina, pero claro, a mí no me funciona el cerebro. Entonces, como mis compañeros estaban esperando que yo sacara y resolviera cierta información, pero no lo estaba haciendo. Entonces, ese es como cuando esa persona dentro del equipo está presente, pero no está al 100%. Entonces, no es, hay poca información para el equipo para saber qué está fallando. En cambio, si no está la persona, es mucho más obvio y el equipo se puede ajustar mejor, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a ver. Cómo el absentismo es esa ausencia física de la persona cuando la persona no está. Y claro, es muy visible, se ve fácil, se detecta, se registra y el coste es directo, ¿sí? Porque cuando uno no está es más fácil distribuir de nuevo la carga laboral, ¿vale? Entonces, la parte del presentismo es cuando esa persona está, hay presencia física, pero su nivel de energía, de motivación ese día está limitado, porque no ha dormido, porque le pasan cosas en su vida, su madre, hijos, familia, la salud de muchas ocasiones. Entonces, la visibilidad no es tan obvia, es algo que es mucho más difícil de detectar y a veces no se ve, no se sabe lo que está fallando. Entonces, no hay bajas, no hay sustituciones y ese coste lo siente el equipo y se absorbe por el equipo. Entonces, la clave aquí es tomar esa responsabilidad, porque lo contrario de presentismo no es hacer más, sino poder decir y expresar sin miedo, tener esa comunicación clara para decir qué es lo que está pasando, o cómo te sientes hoy, o por qué no estás llegando hoy a ese 100%. Entonces, la reacción en cadena del silencio, esto es una teoría de difusión de responsabilidad. Entonces, cuando empieza a fallar la cadena, ¿sí? Esa carga se distribuye. Entonces, tú no puedes controlar las ausencias de las personas, pero puedes controlar el qué estás haciendo tú, ¿vale? Y qué es lo que está pasando entre los compañeros. Entonces, el flujo es que a veces se produce en silencio, ¿sí? Entonces nadie dice nada, no dices a los demás de qué estáis haciendo más hoy. Se distribuye esa carga laboral y hay personas que empiezan a hacer más porque cubrimos a esa persona que no está o a esa persona que no lo puede estar dando todo. El ritmo cae, ¿sí? Porque el equipo siente que se empieza a deteriorar y al no haber hecho explícita la situación, genera ese malestar emocional, esas preocupaciones de qué es lo que está pasando hoy, por qué no estamos funcionando. Sí. Y el elemento de la frustración, que es esa agitación emocional respecto a cómo las cosas no están saliendo bien, pero nadie tiene claro el por qué. Y no se puede, o no lo hemos comunicado abiertamente. ¿Vale? Entonces es ahí el tomar esa responsabilidad a uno mismo y decir de qué es lo que está pasando, ¿no? Y el poder comunicarnos de forma clara entre nosotros. Y la clave está en hacerlo explícito, en pronunciarlo y en gestionarlo claramente, ¿sí? Entonces, el estar en esa situación en la que falta alguien o aparentemente no se está haciendo todo lo que se puede, pues algo pasará hoy y nadie sabe nada, pero bueno, aquí estamos casi al borde de estar quemados, ¿sí? Entonces y las personas que toman más la responsabilidad de la situación y empiezan a ayudar y a trabajar más para que eso salga adelante, en muchas ocasiones se reparte de forma no equitativa, ¿sí? Ese esfuerzo invisible. Entonces, el que falta o el que no puede darlo todo siente culpa y el que está asumiendo toda esa carga laboral, pues puede sentir tensión o sentir sobrecarga. Sin embargo, cuando está gestionado, cuando lo hemos comunicado y cuando lo hemos compartido, son dos frases. Hoy falta tal persona, o hoy esta persona no puede darlo todo, o se tiene que ir antes, o dormí mal, lo siento,
cómo podemos reorganizarnos, qué necesitamos como equipo, como sistema, para que todo avance con normalidad. Entonces podemos distribuir esa carga laboral de forma mucho más consciente y podemos tener una nueva normalidad en ese caso, ¿sí? Sin tener esas rencillas o esos resentimientos. Entonces dejamos de sabotear al equipo, de sabotearnos los unos a los otros. Es que en muchas ocasiones no es de forma consciente y yo quiero hacerle mal al otro, sino el no hablarlo genera estas dinámicas. Así que el rol aquí está en cómo cada uno tenemos estos diferentes roles, ¿sí? Entonces, el que puede fallar, cosas que puede hacer, puede avisar cuanto antes. O sea, cuanto antes avises, antes se puede reorganizar el sistema y antes se puede adaptar el sistema. Entonces, explicar cuál era su responsabilidad en ese día, en esa semana, en ese tiempo y proponer una solución sobre cómo podemos distribuirlo, cómo podemos organizarnos, ¿sí? Entonces, no es debilidad, que a veces cuesta tener estas conversaciones, son un poco más incómodas, sino que es ser profesional, es decir, me centro más en la tarea, me centro más en el equipo, no en mí y cómo podemos resolver esto entre todos, ¿sí? Luego está la persona que en muchas ocasiones toma la responsabilidad de la situación y empieza a asumir muchas cargas. Entonces, en vez de hacerlo en silencio, esa persona entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, el conocer sus energías, sus recursos y su capacidad de resolver la situación, pero no como ese heroísmo callado de yo lo puedo hacer todo y no pasa nada, es un día y lo hago y ya está, sino el fomentar esa comunicación entre nosotros, ¿sí? Y finalmente el equipo, tener un equipo en el que se habla y se comparte de forma abierta el cómo vamos a redistribuir esta carga, cómo vamos a adaptarnos durante este tiempo o esta situación excepcional, ¿sí? De forma colectiva y siendo conscientes de lo que está sucediendo sin generar estas rencillas, ¿vale? Y este pequeño protocolo que os comparto, que es una cosa, es una conversación de 3 minutos, ¿no? Que es como algo tan sencillo y que la calidad de tu vida en muchas ocasiones son la cantidad de conversaciones difíciles que afrontas, que decides no evitar. Entonces, esta mini conversación que es difícil o no la quieres tener, pero que te va a ayudar tantísimo a que por lo menos ese día podáis afrontar el trabajo desde otra manera. Entonces, no tienes que ser líder, no tienes que ser el encargado para poder llevar a cabo esta conversación, ¿sí? Entonces, nombrar, redistribuir y reconocer, ¿vale? Entonces, vamos a verlo más en profundidad, nombrar, ver el hueco, ajustar el sistema y validar el esfuerzo. Entonces, en primer lugar, nombrar es decirlo en voz alta, simplemente. O sea, porque quitas esa confusión, ese ruido, como esa nebulosa, ¿no? Esa niebla. Y activas esa responsabilidad colectiva de todos nos enfrentamos a esta situación excepcional hoy, ¿cómo lo podemos solucionar? Sí, dejamos de suponer o hacer teorías, rumores, para empezar a operar con los detalles. Y son 2 frases, ¿eh? Hoy estamos sin tal persona, hoy tal persona no puede estar al 100%, por el motivo que sea. Paso 2, redistribuir. Vale, tenemos que hacer esto. ¿Quién puede absorber qué parte hoy? O sea, qué parte de todo lo que tenemos que hacer puede hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Y hasta qué punto podemos llegar sin sobrecargar nosotros, otras personas, ¿sí? Entonces, siendo realistas de qué recursos tenemos. Entonces, evaluamos la capacidad de nuestro sistema hoy, en este momento, para tener esta conversación que es súper breve. ¿Quién hace esto? Tú haces esto, yo hago esto, ¿vale? Y nos ponemos en marcha. Y finalmente, al final, pues súper importante esa parte de reconocimiento que a veces se nos olvida, de había que hacerlo y ya está, sino reconocernos entre nosotros, que es lo que fomenta el tener vínculos positivos dentro de los equipos. Entonces, hoy me has ayudado a sacar esto adelante, así que gracias por ello, ¿sí? Porque si no, lo que pasa es que cuando uno no se siente reconocido es cuando aparece el burnout en muchas ocasiones, de lo estoy dando todo y no importa. Entonces, ese esfuerzo invisible genera el síndrome del trabajador quemado. En cambio, cuando un líder o incluso un miembro del equipo ve a la otra persona y dice muchas gracias por todo lo que estás haciendo y muchas gracias especialmente por hoy, por ese esfuerzo extra, uno se va a casa con otra sensación, ¿sí? Y el equilibrio, o sea, todo ese esfuerzo extra que uno ha dado, pues le vuelven en valor emocional, ¿sí? Y con esto
pues ya finalizamos la píldora. ¿Hay alguien en tu equipo que hoy está más cargado de lo que le toca? Entonces puedes observar, puedes pensar hoy, esta semana, incluso tú, ¿no? O sea, puedes hacer algo respecto a eso hoy mismo. Recuerda, nombrar, redistribuir y reconocer. Un reconocimiento, o sea, de hecho te invito a que pienses en una persona que ha trabajado un poco más extra últimamente y le reconozcas, le digas, oye, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias a ti por tu atención y nos vemos en la siguiente píldora.